7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción; el doctor Ramiro Román, académico y penalista; y está invitada también la ex fiscal general, doctora Mariana Yepes. El tema que ponemos en escena, en análisis, se relaciona con el caso del procesamiento en los Estados Unidos del ex contralor Carlos Pollitz. Y curiosamente, entre paréntesis, este contralor, que fue sentenciado por concusión a 6 años en el Ecuador, que se fugó a Estados Unidos, que hoy tiene 5 cargos en la justicia en una corte de Miami, uno en sus 10 años de administración durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Una de sus subcontraloras está hoy entre las primeras aspirantes a la Contraloría, junto con otro servidor de ese gobierno. Están primeros. Y este proceso se ha reactivado por decisión de un juez en la provincia del Guayas. Y este sábado rendirán pruebas aquí en el Colegio Benalcázar. Es decir, avanza este proceso de los mismos que quieren tomarse los organismos de control. Pero vuelvo al tema que tenemos que señalar la fuente. Esto fue originado en una publicación de un reconocido portal digital, la investigación del portal Plan B, respecto del caso Pollitz. Realmente es alarmante lo que se ha difundido con fuentes ciertas, que da cuenta que el gobierno de Estados Unidos solicitó este lunes, hace 2 días, a la Corte de Miami la inclusión de nuevas pruebas contra el ex contralor Carlos Pollitz en su proceso por lavado de dinero. Ahí se ha incluido a un nuevo personaje, un empresario español. Pollitz enfrenta 6 cargos por delitos relacionados con lavado de activos. Hay el primer coconspirador, que, como se califica, su hijo John Pollitz, quien recibió todo el dinero de las coimas de su padre, Carlos Pollitz, el contralor de la Revolución Ciudadana, el contralor del 100 sobre 100 en el Consejo de Participación Ciudadana. Hay un segundo coconspirador, como se conoce en el caso, el empresario de Odebrecht, José Concienciao Santos. Y ahora aparece un nuevo coconspirador, este empresario español. Y es importante dar lectura, porque esto realmente son pruebas contundentes que el gobierno americano presenta a través de los fiscales en la Corte de Miami. Da cuenta de diálogos, de correos de Carlos Pollitz. Dice, 8 de enero del 2016. El empresario español envió un correo electrónico a la cuenta de correo personal de Carlos Pollitz y escribió, comillas, sería deseable que pudiera conseguirme una reunión en el Palacio de Carondelet la primera semana de febrero. Administración de la Revolución Ciudadana. 11 de enero, 3 días después, Pollitz responde al empresario español, comillas, estaré esperando su llegada y hablaré con Pedro Solínez para que hable con el presidente de la República, Rafael Correa. Él es el secretario de la Administración Pública. En efecto, Solínez tenía ese cargo desde octubre del 2015, luego fue ministro del Interior. Antes de esos 2 cargos, fue superintendente de bancos también en el gobierno de Correa, como dice la publicación de Plan B. ¿Cómo entender esto? Esperar, doctor Germán Rodas, que la justicia americana reivindique a estos corruptos, porque es un corrupto sentenciado en el Ecuador a 6 años por concusión y hoy procesado en los Estados Unidos. Doctor Germán Rodas, muy buen día. Miguel, buenos días, un saludo cordial a usted, a la audiencia. Lo propio, un saludo a Ramiro, a la doctora Yepes. Lo que usted acaba de informar no hace sino generarnos el contexto de lo que significó en el país el manejo desde esta importante función del Estado de la Contraloría en relación a los negocios
turbios que en aquel entonces el señor Poli no solamente que los fraguó, sino que los ejecutó. Nosotros siempre hemos dicho que fue la caja chica de todos los chantajes y de todas las coimas que organizó Odebrecht. Lamentable, como usted dice, hemos tenido que esperar que sea la justicia norteamericana. Digo lamentable porque eso debió haber correspondido que se lo haga aquí, pero así son las cosas. Lamentable por lo que acabo de señalar, pero en buena hora en la medida en que se clarifican los contextos para poder actuar con absoluta prontitud, ojalá, para aclarar la realidad. Seguramente será sancionado el señor Poli después de tantos años y ojalá en las investigaciones se develen los nombres complementarios que estuvieron en los atracos de este país. Pero usted dice un comentario que es el que a mí me parece fundamental. Son ellos, entre otros, ellos como grupo político, ellos como individuos, llámese Poli, llámese Conspirador 1 o Conspirador 3, son ellos los que están preocupados de tener una Contraloría que evidentemente responda a sus intereses. Odebrecht antes se preocupaba de incidir en lo que significan las campañas eleccionarias, poniendo los recursos necesarios y tomando el poder político detrás de aquellos que asumían el cargo para efectos de los negocios. Eso ha sido la historia de Odebrecht en el continente y en otras partes del mundo. Ahora que ha sido develada esta realidad, porque también se conoce que funcionaban con oficinas encargadas para el soborno, digo, Odebrecht funcionaba así. Ahora que se tiene ese panorama, buscan tener personajes vinculados a la estructura del poder del Estado, particularmente en los organismos de control, para efectos de que nos olvidemos o para que licúen sus opacidades e irregularidades manejados en la vida nacional. Por eso es que al final de un concurso que ha sido verdaderamente un calvario para los ecuatorianos, miramos que bajando puntos a unos, subiendo puntos a otros, haciendo modificaciones que nadie las entiende respecto de algunos concursantes que además se han retirado del proceso. Digo, han llegado a la final, a la meta final, aparentemente, dos personajes. El uno vinculado como abogado de Odebrecht, abogado Falconi, y otra persona vinculada con lo que significó la administración de Poli durante muchísimos años. Ese es el mecanismo mediante el cual entonces estas empresas como Odebrecht, mediante este sistema, los núcleos políticos de los gobiernos anteriores pretenden protegerse y pretenden asaltar la conciencia nacional, como que no ha ocurrido nada y seguramente como que la Contraloría podría entonces tener una conducta de servicio a la colectividad, lo cual no va a ser así. Si estos personajes u otros similares en este concurso disparatado llegan a ocupar estos cargos, lo que habremos logrado es que Odebrecht cumpla la segunda etapa del silenciamiento a la realidad nacional y podamos olvidarnos de algunos temas. Si no fue entonces, con esto concluyo, por la noticia, por la acción de la judicial en Estados Unidos, solo faltaría que a Poli le traigan para que sea candidato a Contralor. Lo cual sería un terrible. Doy la bienvenida a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación. ¿Cómo evalúa usted este caso del ex contralor Carlos Poli, sentenciado en el Ecuador por concusión hace 6 años y procesado al menos con 6 cargos por lavado de activos, con nuevas pruebas contundentes que ya el gobierno americano incluye, con pruebas documentales, pruebas testimoniales, correos electrónicos de esta trama de corrupción en la Contraloría General del Estado? Si bien ha sido postergado el inicio de este proceso para enero de 2024, hay pruebas contundentes que vinculan incluso a nuevos personajes del Ecuador, incluso un empresario español. Doctora Mariana Yepes, muy buen día.
Sí, buenos días, licenciado. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a las personas que están en este panel, el doctor Román, el doctor Rodas y a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Antes de referirme a estos datos, a estas noticias alarmantes, yo quisiera mencionar y retomar el tema de la designación de Contralor en la etapa que se encuentra actualmente. Y voy a mencionar solamente un hecho que me parece preocupante. Todo lo que le da origen a la ilegalidad del nombramiento del nuevo Contralor es que quien integra la comisión de veeduría, la comisión que está haciendo la selección, más bien dicho, está conformada por una persona, una señora que fue designada por la Asamblea Nacional. Y esa persona pues ya no representa a nadie, sin embargo continúa ahí. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no existe al momento. Entonces ese también es un punto que habría que tomarle en cuenta para llegar a la conclusión de la ilegalidad, ¿no? De todos los vicios que existen en la elección del nuevo Contralor. Bien, yo he revisado el documento, las declaraciones, el trabajo realizado por Plan B en lo que se refiere a los procesos que se siguen en Estados Unidos en contra del excontralor. Y encuentro algo que me ha llamado la atención. Él no niega, no se defiende, no dice que es inocente, sino que tiene recursos formales, o sea, malas prácticas para no llegar a la conclusión, lo que llamamos malas prácticas en el ejercicio de la profesión de abogado o en la defensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas malas prácticas? Primero, hacer impugnaciones a las decisiones de la jueza que está conociendo el caso, a las intervenciones de los fiscales. ¿En qué sentido? En el sentido primero de que él alarga el proceso, él alarga los procesos, él mismo pide plazos muy largos y después dice que ya se ha incurrido en prescripción. Entonces lo que está alegando es prescripción por el paso del tiempo, que él mismo ha colaborado para que haya el paso del tiempo, ¿no es cierto? Ese es uno de los temas. También dice que no se ha identificado porque cuando le mencionan los delitos, también hay un delito cometido dentro del Ecuador y la justicia norteamericana lo menciona. Y dice que no se ha identificado ese delito. Entonces, también me parece que es una forma de alegación. Pero en el fondo, él presenta peticiones para alargar. Siempre está presentando peticiones porque dice que no ha conocido todas las pruebas, que no se le ha dado el tiempo suficiente para poderse defender, pero jamás dice que es inocente. Eso me ha llamado la atención. Bueno, y también lo que llama la atención es que es evidente que existe una asociación ilícita, por decirlo menos, entre los ex altos funcionarios del gobierno de la época en que él fue contralor, identificados con el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Entonces está el director, aunque solamente constan iniciales, porque por el hecho de que constan las iniciales, porque dice que es el asesor jurídico, por todo el entorno de la conversación que tiene con uno de las representantes de las compañías que están involucradas en estos actos de corrupción, se supone que es también el director, quien fue director jurídico de la presidencia de la República. Si bien no se identifican a sus conspiradores, que llama la justicia, no co-conspiradores, o sea, colaboradores en estos actos, no se identifica y le ponen números 1, 2 y 3, aunque el primero sí está identificado. Los otros no están, dicen que es un español y que el otro también es un ecuatoriano, pero se sabe que, o sea, todo eso, todo sea no identificados estos personajes, se ve que existe un consenso para delinquir, un propósito para delinquir por parte con el apoyo de él, quizás con la iniciativa de él, con el pedido podría ser, con los favores realizados a ciertos personajes, donde están también otras compañías, como la compañía Sucre, como la compañía de Seguro Sucre, que la menciona insistentemente, y también estaría Petroecuador. No nos olvidemos del señor Nilsen Arias, que tiene que ser investigado también en el país y que allá está colaborando. Entonces él solo no podía tampoco actuar. Debe haber altos funcionarios de Petroecuador para que le hayan facilitado
su acceso a estas conversaciones, sobre todo al cometimiento de las conductas calificadas como ilícitas. Doy la bienvenida al doctor Ramiro Román. Por cierto, les comprometo la opinión sobre este tema fundamental que ya se han referido el doctor Germán Rodas y la doctora Mariana Yepes. Este proceso, por decir lo menos sinuoso e irregular, del nuevo Contralor General del Estado, quien audita las cuentas públicas, incluso privadas, en donde haya recursos públicos, como dice la Constitución, artículo 211. Es un trabajo importantísimo el del Contralor General del Estado. Doctor Ramiro Román, muy buen día. ¿Qué piensa de este caso de el procesamiento con 6 cargos por lavado de activos en Estados Unidos de Carlos Pollitt, con lo que bien decía la doctora Mariana Yepes? Pollitt ha venido postergando, pidiendo alargamiento de este juicio y luego argumenta prescripción. Felizmente no lo aceptaron en la justicia, en la Corte de Florida. Muy buen día. Muy buen día, mi estimado Miguel. Para mí es un gusto y un honor estar con la doctora Mariana Yepes, el doctor Germán Rodas, y un saludo a toda la ciudadanía. Mire, Miguel, habíamos conversado alguna vez con usted en algunos medios que el proceso de jueces y todo lo que pasa con nuestra justicia está dando una cantidad de posiciones para que se vaya realizando actos que no vienen bien con la moral en el país. Justamente la elección de jueces de la Corte Nacional, hemos comentado que se hace un traslado al 2030 y que, claro, un grupo de jueces que estaban directamente relacionados en el tiempo del correísmo se irán. Eso hace el Consejo de la Judicatura, que le agradezco además que hagan invitaciones para que uno conforme las comisiones de elección de jueces, que no les voy a aceptar en mi vida, porque yo he dado mis puntos de vista claros y no creo que les debemos estar para este tipo de cosas que están haciendo. Pero en el fondo, en Miami hay una parte importante. La jueza es Lizzie Wright. Justamente ella es la que ha ido poniendo en orden, me parece a mí, al señor Pollitt y a toda la gente que se ve involucrada. Hay cooperadores, bien lo dice la doctora Mariana Yepes. Y claro, los cooperadores se tienen 3 frentes que se manejan incluso con no presentación de nombres y apellidos completos. ¿Por qué? Porque colaboran con la justicia norteamericana. Y eso es lo que está sucediendo justamente con este empresario español. Nosotros tenemos el juicio, como usted lo ha dicho, Miguel, en enero de 2024. Y eso es lo que justamente va a pasar, porque siempre se dará todo el apego de los fiscales a presentar todo lo necesario, no solamente de Ecuador. Quiero dejar claro esto, porque la investigación se ha hecho también en Panamá y se hace en Curazao. Tenemos nosotros un frente muy amplio que está dado para enfrentar a este señor que, claro, aparte de decir que se lo injuriaba, que se le decía una cantidad de cosas en el Ecuador, salió jugando y, por supuesto, aquí incluso a su hijo se le dio un matiz muy escaso en todo lo que se tenía que hacer. Pero este cooperador número 1, que es el hijo John Pollitt, está justamente en el sur de Florida. Entonces, quiero en primer lugar solamente dejar claro, ¿quién juzga ya? Es una juez que ha quitado del camino una cantidad de posiciones que ha hecho por la prescripción, por todo lo que tiene que trabajarse, por el efecto de pruebas y en base de que se tiene que mantener una posición directa, donde aparecerán quienes entregan 500 y pico de millones de dólares y tantas cosas de lo que se va viendo en las investigaciones. Quiero ser claro además que el proceso contra los ecuatorianos debemos ser muy cuidadosos, por una sola y sencilla razón, por tener jueces que están en provincias, que dan resoluciones y que
el Consejo de la Judicatura no ha podido coordinar ese control. Y en segundo lugar, el mismo Consejo haciendo cosas en la misma Corte Nacional. Creo sinceramente que la designación del Contralor, con lo que tenemos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y todo lo que viene haciendo la Corte Constitucional, nos va a dejar totalmente clara la posición en las designaciones del Contralor General del Estado. Pero quiero también ser muy definido en algo importante. Aparece siempre el efecto también Odebrecht. Nosotros seguimos hablando aquí de Conceição Santos, que hay colaboración en el Estado ecuatoriano, a Odebrecht no se le ha topado mayormente, pero vemos que en Estados Unidos, desde que también esa empresa sí hizo trabajos allá, sí da posiciones definidas sobre qué es lo que pasó en el tiempo para que haya cooperadores también en Odebrecht. Entonces, esta parte es muy amplia, pero en esta parte es muy decidora. Me parece a mí muy importante porque si estamos en septiembre o terminando septiembre, octubre, noviembre y diciembre, puede permitir incluso tener más acción dentro de lo que tendría que ser la Fiscalía Norteamericana. Es una pena que la Fiscalía Norteamericana haga muchas cosas, y hay algo importante. Ellos sí están incautando todo lo que este señor tiene en Coral Gables, por ejemplo, porque vende una propiedad de $4 millones, justamente con todas las coimas, la realiza y le hace reparaciones, y después aparecen haciendo ventas, que incluso tenemos nosotros establecido de que Coral Gables es una parte de Miami que es de mucha posibilidad para que vaya muchos corruptos sudamericanos, dentro de esos el señor Pori y su familia, a conseguir bienes que están en ese sentido. Creo que las posiciones son muy decidoras, son posiciones muy bien planteadas. También me parece a mí hace un estudio bastante importante y habla de justamente la posición con el señor Vicente Arias, que también está colaborando en Estados Unidos, porque lo importante es que allá sí colaboran, allá sí les dicen, venga, hablen, y aquí no podemos hacer ese tipo de cosas y se nos fugan todas las personas y todos los jueces y todas las personas que tienen que hacer las investigaciones nos tienen en esta condición de que desde 2015, 2016, 2017 y desde el 2010 incluso haya tantos efectos y haya cosas que nosotros se nos ha callado. Pero otra vez vamos a tener en enero del 2024 una posición decidora en la justicia norteamericana que de revelar un pronunciamiento también objetivo en este caso. Antes de pasar al tema de la designación de Contralor, por lo que señala el doctor Ramiro Román, en esta investigación de Plan B se da cuenta precisamente las irregularidades de Seguro Sucre. Dice, la información sobre la compañía del co-conspirador 3 de Seguro Sucre y de otras empresas fue parte del paquete de los documentos que la Fiscalía General del Estado envió a Abou Ari, director de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo hizo, por cierto, en 3 entregas, 23 de febrero, 19 de marzo de 2021, 6 de enero y 17 de mayo del 2022. Este fue uno de los pedidos que más tardó en llegar a las autoridades americanas, cuya primera solicitud fue en el 2020. La demora entregada en la información, no solo de Ecuador, sino también de Panamá y Curazao. Aquí está involucrado Seguro Sucre y el co-conspirador 3. A propósito de esto, el director del SPOL, el Seguro Social de la Policía Nacional, que fue estafado por parte de quienes también están procesados en los Estados Unidos, dice el coronel Renato González: tengo la leve impresión que un medio digital está por perder a su principal financista. Por ende, bien hicieron en adelantarse y huir del país. Caso similar, el falso cura que recibe $10,000 por mes. Al final, se confirmó que el atacador de Seguro Sucre vendió a otros. Esto es parte del proceso. Pero quiero remitirme, doctor Germán Rodas, al tema que es importantísimo. Se va a designar
pretenden acelerar este proceso mientras los miembros del Consejo de Participación Ciudadana están a punto de ser destituidos, la mayoría, por decisión de la Corte Constitucional, que en este momento está en una instancia final del auto de verificación de lo que han hecho, irse en contra del dictamen de la Corte Constitucional 219 y el mandato popular de febrero del 2018. Usted, doctor Rodas, envió una comunicación al presidente de la Comisión de Selección de Concurso para Contralor General del Estado. Esto tiene fecha 13 de septiembre, hace 15 días aproximadamente. Usted señala y advierte que el Comité de Selección del Concurso para elegir Contralor del Estado, el día 12 de septiembre, aprobó la calificación de méritos de los participantes, alterando el informe de la Comisión Técnica y del comisionado Raúl Guaña, al disminuir en 10 puntos la calificación inicial, 50 sobre 50, de la documentación del doctor Guido Escobar Pérez, para de esta forma favorecer a los candidatos que se ubicaban luego de él, y en especial a quienes son patrocinados por sectores políticos interesados y que tienen antecedentes nefastos relacionados con los atracos en el país de la empresa Odebrecht y en la gestión de la Contraloría General del Estado. Esto se conecta lo que estamos viendo con el Contralor Polit. Y es curioso que en esta selección de 103 que van a dar el examen este sábado, Alejandra Vivanco, que fue funcionaria hasta el 2017, también en la Revolución Ciudadana, obtuvo 49,5 sobre 50. Y el segundo, el ex embajador de ese gobierno de la Revolución Ciudadana, fue embajador en el Reino Unido, ha sacado 47 sobre 50. Están posicionados en los primeros lugares, es decir, o una u otro están opcionados para este cargo. ¿Cómo ve esta situación, doctor Germán Rodas? Realmente el tema es muy preocupante. La comunicación que yo ahora suscribí por resolución de la Comisión Nacional Anticorrupción pretendía y pretende precisamente decirles a esta comisión ciudadana de selección que encargada de llevar adelante el concurso para seleccionar al Contralor, decirle que cómo es posible, no importa cómo se llame el candidato, el señor Escobar, no sé, o cualquiera, cómo es posible que un día tenga un puntaje, al otro día le quiten 10 puntos, de tal manera que jamás ese candidato u otros que se han retirado del concurso puedan estar haciéndole sombra a los dos candidatos que acaba usted de señalar, a la funcionaria de carrera de Contraloría que trabajó codo a codo con Polit, o al ex embajador en el Reino Unido, el señor Falconi. Eso es clarísimo. Están empujando a una recta final a estas dos personas, y si en el camino deben y tienen que hacer cualquier fechoría, lo hacen. Nosotros por eso les hemos pedido que por escrito nos entreguen las argumentaciones, las sesiones, las actas, etcétera. Tenemos derecho como ciudadanos organizados. Sin embargo, no ha habido respuesta. Lo que sí ha habido es inmediatamente la premura. El día de ayer resolvieron seguir adelante en el concurso, el sábado hacer las pruebas, querrán ponernos la próxima semana. Además, aquí acabo de escuchar un argumento muy importante de la doctora Yepes. ¿Cómo puede estar una delegada o un delegado de una institución que está vacante, por decirlo de alguna manera, porque no existe este momento? Me refiero a la Asamblea Nacional. Todos estos elementos vuelven al punto de partida de mi observación inicial. Es que hay un interés político y muy práctico, además, de aquellos que en el acto colusorio del asalto al país, llamados Odebrecht, y el gobierno de turno, llámese el gobierno de lo que pretendieron hacernos creer que era la transformación ciudadana o alguna cosa parecida, pues simple y llanamente ahí hay un acto colusorio permanente que ahora pretenden a taparlo, protegerlo, diluirlo o disolver sobre la base de tener un contralor que no responda a los intereses ni del Estado ni del país,
sino a los intereses de Odebrecht fundamentalmente. Así están actuando, pero no es el caso único. Es que esta es una política regional. Odebrecht ha optado por este mecanismo. Nos fue mal, nos descubrieron que tenemos una oficina para chantajear, para comprar. Algunos están perseguidos, como el caso del señor Poli, que parece que era el tesorero de toda esta operación. Y evidentemente ahora el otro paso es: tomémonos los organismos de control, gestionemos acciones para tener opinión pública. Varios de ellos han sido candidatos a alcaldes, a concejales. Hay una dinámica en esa línea. Y claro, uno de los principales defensores hoy es aceptado por la misma persona, el doctor Falconi, es uno de los portaestandartes en estas avanzadas. Esto es lo grave. Dicho esto, yo creo que llega el momento para señalar algo de manera categórica. Es un concurso que debe ser revisado. El concurso del Contralor no puede seguir de la manera en la que la estamos advirtiendo sus contextos. Ese es un concurso que debe ser al menos revisado en las últimas etapas. Si no, se llega al otro punto, que sería de sanidad absoluta para el país. Dejarlo sin efecto, porque no nos pongan con los apuros de que requerimos un Contralor o Contralora, y no importa que el camino que se opte para lograr este objetivo, porque en este caso el intento de precautelar los intereses del Estado y del país no van a ocurrir, y va a ser peor. De tal manera que este es un tema que yo invito a pensar al país en el sentido de: o paramos este asunto para hacer la revisión de lo que ha venido ocurriendo, porque ni siquiera esta comisión a la que le hemos exigido documentación ha sido capaz de entregar esta información. En medio de ello, un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que está en la picota, que habrá que esperar la decisión de la Corte Constitucional, porque ocurre que si es que las cosas están en ese punto, tampoco debería haber la falta de sentido común y sobre todo para llevar adelante el concurso como se están dando. Esas premuras son las que nos preocupan. Los hechos son graves. Yo concluyo con una idea en esta parte. Mire usted que en el caso de Odebrecht, ahora en este gobierno, a través de la Contraloría, de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, ya hay una sentencia, después de las apelaciones, etcétera, para que se le multe a Select del 2017 en $1 millón y a Odebrecht en $57 millones, con lo cual se le dio la razón a la Comisión Nacional Anticorrupción sobre lo que significó el peculado cometido en la construcción de la obra de Manduriacu, y se nos dio la razón además en lo que nosotros señalamos del 82% del incremento de los precios a través de sobreprecios y de una serie de circunstancias. Ese instrumento que habla de peculado, que ha sido sancionado hace pocos meses, hemos pedido que en Fiscalía se lo incorpore como parte fundamental del proceso y que Fiscalía termine con el asunto de Manduriacu después de tantísimos años, porque caso contrario seguiremos viviendo con una especie de un fantasma, Odebrecht. Y Odebrecht no es un fantasma, tiene nombres y apellidos en este país y tiene agentes evidentemente de carácter diverso que actuaron para el asalto a los recursos de nuestro Ecuador. De tal suerte que gracias a investigaciones como el de Plan B, periodismo de investigación, gracias a la gestión y a la lucha de sectores sociales, a las tareas que se han cumplido desde la Comisión Nacional Anticorrupción. Estoy mirándole a Ramiro, que fue uno también de los sentenciados precisamente por Poli, por haber señalado que desde la compra del terreno de la refinería del Pacífico había dolo. Allí sí el señor Poli actuaba con una brevedad extraordinaria y tenían jueces que leían las sentencias escritas en otros lados. Creo que es un momento no para las vendetas, sino para poner orden en un país en donde el asalto, el atraco, la corruptela
han formado parte de su identidad en los últimos años y en momentos en que es indispensable hacer memoria sobre esta realidad para proceder adecuadamente en momentos de coyuntura, pero también para no olvidar en la conciencia nacional quienes han herido de manera grave al pueblo ecuatoriano, afectándolo en sus intereses, en sus recursos y en su propia dignidad. Concluyo, ese concurso para la Contraloría debe ser revisado. Doctora Mariana Yepes, ¿qué debe pasar con este concurso? Más allá de la parte legal, que es fundamental, la parte de legitimidad. Usted bien dijo, hay representaciones que ya no tienen. Y por otro lado, al menos la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana estarían, hay que esperar el dictamen de la Corte Constitucional, estarían a punto de ser destituidos. Y sigue este concurso, con todas las irregularidades que ha habido, con estos cambios en los puntajes, por lo menos debiera ser revisado, suspendido. ¿Qué debe pasar? O el país mira absorto que aquí se van a tomar de nuevo otro organismo de control. No, yo creo que debería ser suspendido. Pero ¿cómo lograr esa suspensión? Es la pregunta. ¿Qué hacer para que se suspenda? Porque hemos visto cómo han tomado la decisión de que continúe el procedimiento, que continúe este trámite, que continúen las pruebas y con el apuro del caso el día sábado. Y es más, uno de los representantes de esta comisión hizo unas declaraciones en medio de comunicación anoche que le vi, decía que van a tener, después de los resultados de la calificación, van a tener 24 horas para hacer inversiones, o sea, para pedir revisiones. Esto quiere decir que va a ser inmediato. ¿Inmediato por qué? Así presiento yo. Inmediato porque la Corte Constitucional tomará una decisión en los próximos días y quieren que el concurso, que la designación del nuevo Contralor sea antes de la decisión que tome la Corte Constitucional respecto de los integrantes de la comisión. Entonces, eso están jugando con el buen ánimo, digamos, de la ciudadanía, ¿no? La credibilidad de la ciudadanía. Me parece muy bien la sugerencia del doctor Rodas que se revise y que se suspenda, pero hasta que se revise y se suspenda, ¿qué deberá pasar? ¿Deberá venir otro Consejo de Participación Social? ¿O podrá intervenir alguna otra autoridad, como por ejemplo la Fiscalía, presumiendo que está cometiéndose algún acto que tenga contornos delictivos para que haga una investigación? Podría ser esa una de las, pero también una de los caminos. Pero fíjese que la Fiscalía, o sea, la titular de la Fiscalía, también está inmersa en el proceso. Entonces, todo eso nos daría quizás un matiz de imparcialidad, de parcialización. No sé cómo pueda, pero me parece que es lo más oportuno que se suspenda. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que el candidato Falconi, que está en el segundo, o quizás esté en el segundo para acceder con facilidad al primero, no sé, puede ser que esa también sea la intención, porque se habla mucho y él, para que se haya presentado él a un concurso de esa naturaleza, es porque lo tiene segura la ganancia. No solamente debe ser identificado con un cargo honorífico de embajador, ese es un cargo honorífico, debe ser identificado como el abogado de Odebrecht, porque realmente fue abogado de Odebrecht, de una empresa que ha sido totalmente nociva para los intereses económicos del país. Y no solamente para los intereses económicos, sino para los intereses éticos, porque ha contaminado a una cantidad de instituciones y personajes que estaban a la cabeza de las mismas. Entonces, ¿cómo puede ser un abogado de una empresa enjuiciada, que ahora conozco que existe una resolución, una decisión sancionatoria en contra de esta empresa, que me parece excelente que exista, por lo menos eso, ¿no? Y no defensas de que ya ha habido una resolución a favor de ellos en el Brasil y que por tanto no se podría asumir ninguna decisión jurídica en contra de los personeros de Odebrecht. Entonces, no, ¿cómo puede ir un abogado de Odebrecht, puede ir a la Contraloría? Bueno, también
Se dirá que pasan cosas, cómo pudo ir el abogado del expresidente Correa de presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces hacemos un círculo. Él está de presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Sus coidearios hacen mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Ese consejo totalmente politizado y orientado hacia un movimiento político y fiel a un líder de ese movimiento político es el que hace el proceso de selección de Contralor. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Yo creo que la suspensión es lo mejor, pero ¿cómo llegar a eso? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo llegar, de su experiencia, doctora Mariana Yepes? ¿Pudiera ser una nueva acción jurisdiccional, una nueva acción constitucional? Sí, podría ser una nueva acción constitucional de algún candidato que se sienta perjudicado por este proceso, podría ser, pero que ojalá en el camino no le convenzan para que desista, como sucedió en el último caso, ¿no? Porque no fue una decisión del juez de revocar, sino de aceptar más bien un desistimiento de quien presentó la impugnación. Doctor Ramiro Roman, ¿qué hacer con este concurso de selección del nuevo Contralor? El doctor Germán Rodas ha dicho que el concurso debe ser revisado, la doctora Mariana Yepes efectivamente debe ser suspendido, hay que buscar el mecanismo, porque es algo aberrante lo que está pasando en el país, tomarse otro organismo de control en estas condiciones, con un Consejo de Participación a punto de ser destituido. Habrá que esperar el dictamen. Ojalá lo haga lo más pronto posible la Corte Constitucional. Usted precisamente, como bien recordaba Germán Rodas, usted junto con ese hombre intachable, honesto como fue Julio César Trujillo, fue procesado, fue sentenciado por minutos por este corrupto sentenciado en el Ecuador y procesado en Estados Unidos. Doctor Ramiro Román. Miguel, mire, independientemente de una posición que se tuvo en un momento en la Comisión Anticorrupción, yo le deseo a Germán siempre que la comisión siga haciendo lo que siempre ha hecho. Yo creo que lo único que se manejó fue medios probatorios y pruebas concluyentes respecto a determinadas situaciones como fue Mandinata. Quiero ser rápido en esto porque estamos hablando ya de la designación ahora del Contralor, pero ¿por qué hago ese antecedente? Por una sola y sencilla razón. Cuando esta gente que hace una cantidad de corrupciones y que se mantiene en una posición definida, se mantienen en un planteamiento de defensas y tratan de, dentro de este aspecto, callar muchas situaciones. ¿Por qué digo callar? Porque cuando se había denunciado el tema justamente de Manduriaco, se decía, ¿qué pasa con los empleados que son ecuatorianos? Que muchos de esos vivían en diferentes lugares pomposos de Ecuador y claro, lo hacían en Guayaquil, por ejemplo, y dentro de esto nunca se los investiga y nunca se los investigó. Ellos son los que manejaban incluso los vehículos, llevaban a estos señores brasileños a los diferentes lugares para que se hagan las reuniones. Y claro, ahí aparecía el señor Glass y tanta gente al respecto. Pero quiero dejar claro algo que es necesario. ¿Cómo hacemos para que realmente este concurso de Contralor pueda ser suspendido? Por lo menos pueda ser suspendido. Mi punto de vista es este. Si el Consejo de Participación Ciudadana es el que da la salida a que se hagan concursos y que se nombre comisiones, etcétera, tiene que justamente la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad de justicia del país, tomar una decisión sobre qué hace con el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que las violaciones legales que han pasado y vemos que suceden, pretendiendo además topar al Consejo de Participación Ciudadana, que por elección popular, porque además hay que tomar en cuenta, fue una elección que participamos todos los ecuatorianos y siempre dejamos clara una situación. El doctor Julio César Trujillo la conformó. ¿Qué hizo el doctor Julio César Trujillo? Porque cuando se conversaba en un momento determinado, se planteaba la intervención de la Corte Constitucional
para que dé una posición frente a todo el trabajo que iba realizando ese Consejo de Participación. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado constitucional y garantista. Ya habíamos tenido la Constitución en el 2008, y justamente cuando se trataba el tema y se conversaba, no solamente con el maestro, sino con todos los miembros, en su momento respectivo se planteó de que la Corte Constitucional debía haber dado su pronunciamiento o dar el pronunciamiento. Y eso hizo el doctor Julio César Trujillo y el Consejo de Participación de aquel entonces. Por eso no podía el actual topar las decisiones de aquel Consejo. Porque pretendieron hacer un efecto político, pretendieron dejar fuera las decisiones y la designación de la fiscal general, por ejemplo, de la Nación, que había tenido todo el aval justamente de la Corte Constitucional. Y claro, creando posiciones de que la Universidad Central del Ecuador, a la cual lo honro, de haber pertenecido, me enorgullezco haber graduado en la Universidad Central. Sabemos cómo nos graduamos. Creo que también la doctora Mariana, no sé, o algunas otras personas lo hicieron allí, pero con mucho honor estuvimos y siempre la Universidad Central dijo que no había ese tipo de mañoserías o que se había copiado tesis. Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que siguen en el proceso. Si el señor Falconi defendió, él puede decir, bueno, yo soy defensor, no tengo nada que ver con Odebrecht. Yo lo que sí creo es que Odebrecht tiene serios problemas en Ecuador. Si mueven Manduriaco, eso pues pido a la señora fiscal general, porque no solamente es Manduriaco, la refinería del Pacífico, Toachi Pilatón, entre tantos temas de corrupción que existieron en la ciudad. Si se toca ese tema, van a darse cuenta de que existe justamente una posición definida en un antecedente de actuación de la misma Corte Constitucional. Entonces, creo yo que el Consejo de Participación Ciudadana, por decisión de la Corte Constitucional, puede tener serios inconvenientes en estos días. Yo no quiero hablar de que sea en esta semana o no. La Corte sabrá tomar decisiones. Eso lo ha hecho todo el tiempo. Ha mantenido una posición directa en estas situaciones cuando resuelven y toman decisiones todos los miembros. Uno de ellos dijo que no había que darles oportunidad a que sigan hablando los del Consejo de Participación Ciudadana. Pero en el fondo les han dado derecho a que se defiendan, que hablen, que actúen. Y eso es lo que justamente en el Estado constitucional se les da, el derecho a defensa. Y las decisiones, por obvias razones, tendrán que ser definidas. Si el Consejo de Participación Ciudadana queda en stand-by, o mejor dicho, tiene serios problemas en su constitución, ¿por qué? Porque al tomar resoluciones que van contra la ley, ya he consigo una cantidad de posiciones diferentes que tienen que ser analizadas de forma diferente. ¿Qué es lo que tenemos que pedir los ciudadanos? Que no solamente se suspenda, sino que se corte de una vez por todas la designación de autoridades que ha hecho el Consejo de Participación actual, cuando se ha pretendido incluso llamar la atención al antiguo Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo creo que este asunto político, cómo se manejan las cosas, debemos tener mucho cuidado para que se planteen cosas decidoras. Tenemos la Corte Constitucional que nos representa a los ecuatorianos, pero que como jueces deben hacer un pronunciamiento con el principio básico del artículo 75, justamente la transparencia de los procesos, el debido proceso. Doctor Román, es decir, la Corte, según usted, la Corte debiera emitir una medida que permita detener en estas condiciones mientras se sigue con el auto de verificación de la actuación del Consejo de Participación. Mire, si el Consejo de Participación Ciudadana, desde mi punto de vista, que en malas condiciones, ¿qué tiene que pasar en los demás las decisiones de ese Consejo? Ser impugnables. Si hay justamente la Corte Constitucional y hay candidatos que están dentro de ese proceso, tienen que, por obvias razones, manejar una posición directa frente a la Corte Constitucional. No creo que tenemos que estar haciéndonos mucho problema un Estado constitucional si
si la norma constitucional y los estándares internacionales unidos en el 426 de la Constitución dice que cuando se viola derechos humanos, en este caso, si violan derechos humanos, escucho un nombre, el señor Escobar, por ejemplo, o las personas que sean, se ven dentro de esta situación, deben continuar con las acciones que deben hacer ante la Corte. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias por ilustrarnos. Solo quiero concluir la desesperación de esta administración, presumiblemente saliente del Consejo de Participación. El 14 de agosto, aquí está el documento, con un oficio sin número, el doctor Alan Berbera, presidente del Consejo de Participación, le envía al procurador del Estado un documento donde le pregunta y le pide que absuelva un interrogante en buena hora que fue rechazado, si podían nombrar encargados de Contralor, de Defensor del Pueblo y de Defensor Público. Es decir, la intención está clarísima, tomarse los organismos de control a como dé lugar. Por ello, esperamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional y al menos, como han dicho muy bien esta mañana, se suspenda el concurso de Contralor. Muy amable al doctor Germán Rodas, a la doctora Mariana Yepes y al doctor Ramiro Román por participar en la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, también un gusto, que pasen muy bien, ¿no? Feliz día. Muy amable. Gracias, Miguel, la invitación. Un saludo cordial a Ramiro y a la doctora. Buenos días con todos y con la audiencia. Agradecimiento. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para hablar del Seguro Social ecuatoriano, su crisis y qué significa, qué implica que el gobierno deje de pagar puntualmente y en forma completa el 40% para el fondo de pensiones. Invitados, el actuario doctor Rodrigo Ibarra, el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y el economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados.